Mi vida, después de la muerte de mi amado Jorge, se había convertido en una serie de tonos grises. Un paisaje monocromático en el que los colores de la vida se habían desvanecido lentamente. Vivía en la tranquila y colonial ciudad de Guanajuato, en una casa que una vez rebosó de risas, pero ahora solo ofrecía el eco de mi propia soledad. Con cada día que pasaba, sentía como el peso de las deudas de mi marido me arrastraba más y más, amenazando con ahogarme por completo. Entonces apareció el anuncio en un periódico local, casi como una señal del destino: se busca ama de llaves para una hacienda. El lugar no era un simple rancho, sino una reliquia histórica, un monumento a un pasado glorioso. Y el dueño, don Rafael, un hombre de 77 años, se convirtió en mi nuevo jefe. Su hacienda, La Esperanza, era un paraíso aislado, un mundo aparte del bullicio de la ciudad. El trayecto desde mi humilde morada hasta su majestuosa propiedad se sentía como un viaje en el tiempo. Desde el primer día, mi rutina se entrelazó con el ritmo de la hacienda. Me levantaba antes de que el sol besara las montañas, envuelta en el fresco aire de la mañana. Me vestía con un sencillo vestido de algodón, de un tono suave de marfil que me hacía sentir limpia y fresca, y un delantal de lino que me recordaba la dignidad de mi trabajo. El delantal era blanco inmaculado, y me lo anudaba con cuidado alrededor de mi cintura. Sus lazos me daban una sensación de seguridad, como si fueran un ancla. El aroma del café recién molido llenaba la casa, un perfume que me transportaba a la calidez de un hogar. Preparaba el desayuno con mis manos, mis dedos, hábiles por años de cocina, cortaban la fruta y batían los huevos con una gracia que me sorprendía. En la cocina, me sentía viva de nuevo. Sentía como el vapor se deslizaba por mis mejillas, como el calor de la estufa me daba un calor reconfortante. Era un ritual, un acto de amor hacia mí misma y silenciosamente, hacia mi nuevo jefe. Don Rafael, a quien le servía el desayuno puntualmente a las 8, era un hombre de presencia inmensa, a pesar de su edad. Cada uno de sus movimientos era medido y preciso, desde la forma en que tomaba su taza de café, hasta el suave crujido de las páginas del periódico que leía. Me fascinaban sus manos, fuertes, curtidas por la vida, con venas marcadas bajo la piel delgada. A veces, cuando se quitaba sus elegantes guantes de cuero para el desayuno, veía sus dedos largos y expresivos, y me imaginaba la historia detrás de cada cicatriz. Esos guantes de un color oscuro y un material que parecía tan lujoso, se habían convertido para mí en un símbolo de su distinción y de un mundo al que yo no pertenecía. Un día, mientras servía la mesa, me incliné para alcanzar algo y sentí el roce de mi cabello sobre su brazo. Me sobresalté y casi dejó caer un plato. Me disculpé avergonzada, y él simplemente me miró con una sonrisa indulgente. No te preocupes, Ana. Te mueves con una gracia que me recuerda a un baile, dijo, y sentí un rubor subir a mis mejillas. Sus palabras no fueron un simple cumplido, sino una observación íntima que me hizo sentir vista, no solo como una empleada, sino como una mujer. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles. El olor a tabaco de pipa que a veces se adhería a sus elegantes sacos de lana, una fragancia que encontraba inusualmente atrayente. También me di cuenta de su ritual con el pañuelo, siempre impecablemente doblado, asomando sutilmente de su bolsillo. Una vez, mientras limpiaba su despacho, un pañuelo de seda, perfumado con su colonia, se deslizó de una pila de libros. Lo recogí y me lo llevé al rostro inhalando el aroma. No era un simple olor, era su esencia, un perfume que me daba una sensación de seguridad y masculinidad que no había experimentado en años. Por las tardes me ponía un vestido de un tono más intenso, quizás un azul cobalto o un verde esmeralda, que resaltaba mis ojos. Me gustaba sentir la tela fluir sobre mi cuerpo mientras hacía las tareas, una pequeña rebelión personal contra la sobriedad de mi vida. Me gustaba ver el suave brillo de mis aretes de plata mientras me movía. Eran pequeños gestos, pequeños placeres que me hacían sentir viva. La noche se apoderaba del paisaje y la hacienda quedaba envuelta en un silencio majestuoso. Me retiraba a mi pequeña habitación, mi santuario. Una noche, mientras desvestía mi cama,
Un sobresellado se deslizó de debajo de mi almohada. Era de un despacho de abogados de la Ciudad de México. El sello rojo, tan formal y serio, me hizo sentir un frío en el estómago. Un recordatorio de que mi pasado no me había dejado, de que la sombra de las deudas de Jorge seguía persiguiéndome. En mi interior, me preguntaba cómo le diría a don Rafael sobre este problema. O si debería decírselo. Miré a mi alrededor, a las paredes de la habitación que se habían convertido en mi refugio. Era un lugar donde me había sentido segura, por primera vez en mucho tiempo. Pero ahora, con este sobre en mis manos, sentía que esa seguridad era tan frágil como el cristal. El miedo me invadió de nuevo, pero esta vez había una chispa de esperanza. Una esperanza nacida del calor de una mano que nunca me había tocado y de un perfume que me recordaba que la vida, incluso en sus tonos grises, podía tener un aroma maravilloso. El sobre sellado se sentía pesado en mis manos. Lo abrí con los dedos temblorosos, revelando una carta formal y un aviso de embargo. Era una orden de pago por 80,000 pesos, una deuda que Jorge había contraído con una empresa de la Ciudad de México, Tecnocorp. La carta estaba firmada por un tal señor Vargas, un agente de cobros. Mi corazón se hundió. Mi marido había sido un hombre de negocios honesto, o al menos eso creía, pero la vida después de su muerte me había demostrado que tenía sus secretos. Decidí que no podía permitir que esta situación arruinara mi nueva vida. No podía dejar que don Rafael se enterara. Después de todo, era mi problema, mi carga. Y yo, Ana, soy una mujer que ha pasado por el infierno y de vuelta. Puedo manejar esto. Los días se convirtieron en un juego de escondite. Escondía la carta en el fondo de mi baúl, debajo de mis prendas más queridas, como si el papel mismo pudiera traerme vergüenza. Me esforzaba por mantener la compostura en la presencia de don Rafael, pero sentía que mi rostro era un espejo de mi ansiedad. Mi pulso se aceleraba cada vez que sonaba el teléfono en la hacienda, temiendo que fuera el señor Vargas. Don Rafael, con su sabiduría y su mirada penetrante, notó mi cambio. ¿Estás bien, Ana? Pareces distraída, me preguntó una tarde mientras yo limpiaba su escritorio. Sí, don Rafael. Solo un poco cansada, mentí, mirando al suelo. Él no insistió, pero sentí su mirada sobre mí, una mirada que parecía querer desenterrar mis secretos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sentí un agudo dolor en mi muñeca, una lesión recurrente que había desarrollado por el exceso de trabajo en la casa de Jorge. El dolor era tan intenso que dejé caer un tazón. Don Rafael, al oír el estruendo, entró a la cocina. ¿Qué pasó, Ana? ¿Te lastimaste?, preguntó, su voz llena de genuina preocupación. No es nada, don Rafael. Solo un pequeño accidente, dije mientras me masajeaba la muñeca. Él vio mi gesto, pero no dijo nada. Más tarde ese mismo día, encontré una caja de ungüento en la mesa de la cocina. No era una marca cualquiera, sino una pomada importada, con un ligero aroma a lavanda que me recordó a las hierbas de la hacienda. Un pequeño gesto de cuidado, un acto de bondad que me hizo sentir vista, valorada. Me puse el ungüento en la muñeca, y al día siguiente el dolor se había aliviado. Era el cuidado de un hombre que no necesitaba hablar para mostrar que se preocupaba. A medida que pasaban los días, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Me contaba anécdotas de su vida, de su difunta esposa, a la que llamaba mi gran amor. Yo le hablaba de Jorge, de la alegría de nuestros años juntos y de la tristeza que sentí cuando lo perdí. A través de estas conversaciones, sentía que él no era solo mi jefe, sino un alma gemela. Un hombre que entendía el dolor de la pérdida, la soledad que deja el luto. Un día, mientras yo cocinaba, él entró en la cocina y me preguntó sobre mi rutina de trabajo. Le conté que a menudo tenía que caminar mucho y que mis zapatos se habían vuelto un problema. Mis pies ya no son lo que eran. Dije con una sonrisa triste.
Él se detuvo y su mirada se detuvo en mis pies, en mis zapatos sencillos y gastados. Esa mirada, tan inesperada y tan llena de un incomprensible anhelo, me hizo sentir un escalofrío. Era un tipo de atención que me dejaba sin aliento, una sensación que yo no entendía del todo, pero que me hacía sentir deseada. Al día siguiente, al volver del mercado, vi una caja en mi habitación. Dentro había un par de zapatos de cuero finos, de la talla exacta de mis pies, con un diseño elegante y simple. No eran zapatos caros, sino que eran de una calidad superior. El olor a cuero nuevo y su suave textura me hicieron temblar. No había una nota, ni una explicación. Solo el gesto. Un gesto de cuidado que iba más allá de mi trabajo. Una noche me vestí con un vestido de seda de un color coral intenso que hacía juego con mis mejillas sonrosadas. Sabía que don Rafael me veía cuando pasaba, y su mirada me hacía sentir como una mujer, no solo como una empleada. La cena fue en silencio, pero no un silencio incómodo, sino uno lleno de una tensión silenciosa. De repente se escuchó el timbre de la hacienda. Era un sonido inusual, ya que nadie venía a visitarnos tan tarde. Me sentí invadida por un pánico repentino. Era el señor Vargas con un hombre más joven a su lado. Mi cuerpo se puso rígido y sentí que el mundo se me venía encima. No quería que don Rafael viera la cara de vergüenza en mi rostro. Pero ya era demasiado tarde. El señor Vargas, con una carpeta en sus manos, me miró con una sonrisa burlona. ¿Es usted Ana, la deudora de Tecnocorp?, preguntó con una voz autoritaria. Don Rafael, al ver mi expresión de pánico, salió del comedor. Disculpe, ¿qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que, aunque calmada, emanaba autoridad. Mi corazón se detuvo. Mi secreto finalmente había sido revelado. La cara del señor Vargas se iluminó con una sonrisa de superioridad al ver a don Rafael. Tenía en sus manos una carpeta gruesa, un símbolo de su autoridad y de mi miseria. Don Rafael, a su vez, lo miró con una calma que me tranquilizó de inmediato. No había en sus ojos un atisbo de juicio, solo una curiosidad silenciosa. Soy el señor Vargas de Tecnocorp. Vengo a cobrar una deuda que la señora Ana contrajo con mi empresa, dijo, su voz resonando en el majestuoso recibidor de la hacienda. Esto no es un lugar para discutir asuntos de negocios, interrumpió don Rafael, su voz firme, sin elevar el tono. Mañana a primera hora, si lo desea, puede contactar a mi abogado en la Ciudad de México y le prometo que resolveremos esto. Ahora, por favor, retírese. El señor Vargas, impresionado por la elegancia y la autoridad de don Rafael, no se atrevió a replicar. Asintió, le entregó a don Rafael una tarjeta de presentación y se fue. Una vez que se fue, sentí que mi cuerpo se desplomaba. Me sentía tan pequeña, tan frágil. Don Rafael me miró, tomó mi mano y me llevó a la sala de estar. Me sirvió una taza de café, me la ofreció con una mirada llena de comprensión y me preguntó, con una suavidad que me desarmó por completo, ¿qué es lo que te atormenta, mi querida Ana? Le conté toda la historia, la muerte de mi esposo, las deudas, el miedo a perderlo todo, la soledad que me perseguía. Él me escuchó atentamente sin interrumpirme, con una calma que me hizo sentir que por fin, alguien me entendía. Al día siguiente nos fuimos juntos a la Ciudad de México. Me vestí con un traje de lino de color beige, simple pero elegante que me hacía sentir más segura. Él, por su parte, llevaba un impecable traje oscuro, que le daba un aire de poder. Me tomó de la mano para cruzar la calle, un gesto simple que me hizo sentir protegida. Cuando llegamos a la oficina de su abogado, un hombre de negocios de una prestigiosa firma, me di cuenta de que no estaba sola en esta lucha. El abogado revisó los documentos y nos explicó que mi firma en el documento de garantía era falsa. Mi corazón dio un vuelco. Recordé que mi esposo me había pedido que firmara unos papeles sin leerlos. Había confiado en él ciegamente. Pero ahora, la prueba era que mi firma había sido falsificada.
Don Rafael miró al señor Vargas, quien también había llegado, con una mirada de desprecio. Mi cliente es inocente. Ustedes la han engañado, y ahora tendré que poner esto en manos de la justicia. El señor Vargas, atónito, no pudo replicar. La justicia, esa palabra tan abstracta, se había convertido para mí en una realidad, en una esperanza. Ganamos el caso y salimos de la oficina, victoriosos. En la calle de repente sentí un escalofrío. Me había olvidado de mi bolso, que contenía mis documentos de identidad. Don Rafael lo notó y me miró con una sonrisa que me hizo temblar. No te preocupes, Ana, vamos a buscarlo. Cuando entramos en la oficina, el abogado me miró con una sonrisa y me dijo, su marido fue un hombre de negocios exitoso, pero tenía algunos problemas de confianza. El señor Vargas le había pedido un cheque por una cantidad de dinero que no le correspondía, y él se negó. La falsificación de su firma fue una venganza. Pero todo ha sido resuelto. Cuando salimos, don Rafael me abrazó. Era un abrazo cálido, lleno de ternura y compasión. Me sentí segura en sus brazos, como si nada en este mundo pudiera lastimarme. No tienes nada de qué avergonzarte, Ana, me susurró. Eres una mujer fuerte y valiente. Y te mereces lo mejor. Después de la victoria en la oficina del abogado, el ambiente en la hacienda de don Rafael cambió. La tensión que me había atormentado durante semanas se disipó, dejando espacio para una nueva, más profunda, conexión entre nosotros. Sentía que ahora nos veíamos el uno al otro no solo como empleada y empleador, sino como dos almas solitarias que habían encontrado consuelo mutuo. Me propuse devolverle a don Rafael la tranquilidad que él me había dado. Con cada plato que preparaba, me aseguraba de que contuviera un poco de mi gratitud. Usaba hierbas y especias que había guardado en mi baúl, herencia de mi abuela en Tlaquepaque. Guisaba sus platillos favoritos, el mole poblano, el pozole, el chile en nogada, con una pasión que me hacía sentir viva. Cuando él probaba mis platillos, me miraba con una expresión que me hacía sentir que había hecho algo más que solo cocinar. Había alimentado su alma. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina después de la cena, sentí su presencia detrás de mí. Ana, no tienes que hacer esto. Puedes ir a descansar, susurró. Su voz era tan suave que me hizo temblar. Don Rafael, esto es un placer para mí, le respondí sin mirarlo. Pero sentí su mano en mi hombro y me quedé inmóvil. Su toque era gentil, pero firme y sentí que mi cuerpo se encendía. Quiero que sepas que me siento muy afortunado de tenerte aquí. Tu presencia ha hecho de esta casa un hogar de nuevo, dijo, su voz era un murmullo. Me di la vuelta y lo miré a los ojos. Eran ojos sabios, llenos de bondad y tristeza. Mi corazón se llenó de un sentimiento de ternura. Lo invité a sentarse y le conté un poco más de mi vida, de mis sueños, de mis anhelos. Él a su vez me contó de su esposa, de cómo había luchado contra una enfermedad, y de cómo se sentía solo sin ella. El tiempo se detuvo. Sentía que él estaba conmigo no solo en cuerpo sino también en alma. La distancia entre nosotros se había reducido a cero. No había un solo rincón en la hacienda que no hablara de nuestra presencia. El olor a flores frescas que yo ponía en los floreros, el aroma a café que yo preparaba por las mañanas, todo se mezclaba con su aroma a colonia y a tabaco de pipa. Me sentí como una adolescente enamorada. Empecé a usar vestidos de un color más intenso, como un azul índigo o un rojo brillante. Los usaba con zapatos bajos para moverme con mayor comodidad. Me gustaba ver el brillo de mis aretes de plata mientras me movía. Eran pequeños gestos de coquetería, una forma de recordarle a don Rafael que yo no era solo la ama de llaves. Una noche, mientras yo preparaba la mesa para la cena, sentí su mano en mi espalda. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era un gesto simple, pero lleno de un significado profundo. Lo miré a los ojos y supe que él sentía lo mismo que yo.
Su mirada era como un baile, una danza silenciosa de dos corazones que se encontraron en la soledad. En ese momento sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. No solo una oportunidad para pagar mis deudas, sino una oportunidad para amar de nuevo. No era el amor de mi juventud, sino un amor más maduro, más sereno. Don Rafael me miró con una sonrisa y me preguntó si quería ir a dar un paseo. Caminamos por el jardín de la hacienda, bajo la luz de la luna, y hablamos de todo y de nada. Me di cuenta de que él me escuchaba de una manera que nadie lo había hecho. Me sentí valorada, amada. Llegamos a la piscina, que brillaba con la luz de la luna. Era un lugar mágico, un lugar de ensueño. Nos sentamos en el borde de la piscina, con los pies en el agua y hablamos por horas. Me sentí tan cómoda, tan segura con él. Me contó que su esposa solía pedirle que le diera masajes en los pies después de un largo día. Eran sus pies. Eran mis favoritos. Supe que me amaba por la forma en que cuidaba sus pies, me contó, y yo me sentí conmovida por su confesión. Sin pensarlo, me agaché y le di un masaje en los pies. Él se recostó, cerró los ojos y me dio una sonrisa. Era una sonrisa de pura felicidad, una sonrisa que me hizo temblar. Me dijo, tus manos son como las de mi gran amor. Son manos que cuidan, que dan vida. En ese momento sentí que había encontrado mi lugar. No era solo su empleada, era su compañera, su amiga. El tiempo se detuvo. Sentí que él me había dado un regalo de amor y de confianza. Me sentí tan agradecida, tan feliz. Cuando me levanté me di cuenta de que mi vestido se había mojado. No te preocupes, dijo él, tienes un vestido de repuesto en tu habitación. Me reí, me di cuenta de que él me había observado tan atentamente que sabía el color de mi vestido. Al llegar a mi habitación, vi un regalo en mi cama. Era un collar de plata con una esmeralda, que brillaba en la oscuridad. Me lo puse y me miré en el espejo. Me vi a mí misma, pero también vi a don Rafael. Vi a dos almas que se habían encontrado en un lugar mágico. Sentí que él me había dado un regalo de amor, de confianza. Me sentí tan agradecida, tan feliz. En ese momento me di cuenta de que él quería que yo fuera parte de su vida, no solo en la hacienda, sino también en su corazón. La mañana siguiente me desperté en mi habitación sintiéndome como una persona nueva. El collar de esmeraldas y plata descansaba sobre mi cuello, un símbolo tangible de la conexión que ahora existía entre don Rafael y yo. Bajé a la cocina con una sonrisa en mi rostro, sintiendo el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Él ya estaba allí, esperándome. Buenos días, mi amor, me susurró y mi corazón se aceleró. Era la primera vez que me llamaba así, y la palabra se sintió como una dulce caricia. No había necesidad de esconderse, no había necesidad de esconder nuestros sentimientos. Habíamos cruzado el umbral y ahora el futuro se veía brillante. Desayunamos juntos en la terraza, bajo el cálido sol de la mañana, y hablamos de todo y de nada. Me contó de sus planes para la hacienda, de sus sueños de convertirla en un lugar de retiro para artistas y escritores. Yo a mi vez le hablé de mi deseo de montar mi propio negocio, de mis sueños de tener una pequeña panadería en un pueblo de Jalisco. Hablamos de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, y nos sentíamos como dos jóvenes enamorados, con un futuro lleno de promesas. Don Rafael, con su sabiduría y su experiencia, me dio consejos, me animó a perseguir mis sueños. No dejes que tu pasado te defina, mi querida Ana. Tu futuro es tuyo para que lo crees, me dijo. Sus palabras me llenaron de una nueva fuerza. Sentí que era la primera vez que un hombre me había visto no solo como una mujer para amar, sino como una compañera de vida. Después de desayunar, nos fuimos juntos al jardín. Él me contó de las diferentes flores y árboles que él mismo había plantado. Me mostró un cactus de una rara variedad, que le había regalado su esposa en su aniversario. El cactus es como nuestro amor, mi querida.
Parece espinoso, pero es hermoso por dentro, me dijo. Me reí, y me sentí tan feliz. Sentí que él me había abierto su corazón, que me había dado un lugar en su vida. Cuando volvimos a la casa, me di cuenta de que él me había dado un regalo más grande que el collar de esmeraldas, me había dado la oportunidad de ser yo misma, de ser amada por quien soy. Me sentí tan agradecida, tan feliz, que lo abracé y él me abrazó de vuelta. En ese momento el timbre sonó, y el mundo se detuvo. Era un sonido inusual, ya que casi nunca recibíamos visitas. Miré a don Rafael, y él me miró a mí, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sabía que algo no estaba bien. La puerta se abrió y allí estaba el hijo de don Rafael, Eduardo, un hombre de 40 años con una expresión de enojo en su rostro. «Padre, ¿qué está pasando?» «He estado llamando por días, ¿por qué no contestas?», me dijo, su voz resonando en el recibidor. Don Rafael, con su calma habitual, me tomó de la mano. «Mi hijo Eduardo, te presento a Ana, mi compañera». Eduardo me miró de arriba a abajo con una mirada de desprecio. «Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Acaso esta mujer te ha hecho un lavado de cerebro?» Me sentí humillada, avergonzada. Él, en su arrogancia, no vio la bondad en mi rostro, solo vio a una mujer interesada en el dinero de su padre. «Eduardo, no le hables así a Ana. Es la mujer que amo», dijo don Rafael, su voz firme. «¿Amar? Tú no amas a esta mujer. Tú la contrataste para que te sirviera la cena y te limpiara la casa», gritó Eduardo. Me sentí herida, traicionada por un hombre que ni siquiera me conocía. Las lágrimas se me cayeron por las mejillas. Don Rafael, viendo mis lágrimas, se puso de pie. «Eduardo, sal de mi casa ahora mismo». «No, padre. No me iré hasta que te des cuenta de lo que estás haciendo. Esta mujer es una estafadora. Solo quiere tu dinero», gritó, y me sentí tan impotente. Me di la vuelta y me fui corriendo, y él no me siguió. Salí de la hacienda, sintiéndome como si el mundo entero se me viniera encima. Tenía el collar de esmeraldas en mi cuello, pero mi corazón estaba roto. Me di cuenta de que mi vida no era tan simple como yo creía. Que la felicidad que había encontrado era solo una ilusión. La amarga realidad y el pasado me habían alcanzado de nuevo. Ahora, sola de nuevo en las calles de Guanajuato, me preguntaba si alguna vez podría escapar de mi pasado. Pero sabía que no podía volver a la hacienda. No podía enfrentar a Eduardo, y no podía enfrentar la verdad de que tal vez nuestra relación no podría sobrevivir a la realidad. Solo me quedaba una cosa, el collar de esmeraldas. Un recuerdo de una promesa de amor que tal vez nunca se cumpliría.